buenos días. Buenas tardes, perdón. Vamos a estar grabando la reunión Buenos días. para que las personas que no puedan enviárselas, sobre todo un muchacho, Bueno, por favor. ¿Listo? Entonces, igualmente, es preferible que mantengan la cámara apagada, así no aparecen sus rostros en el video. ¿Listo? Bueno, la idea del día de hoy es explicarles un poco sobre la guía, que aunque si alguien tiene una pregunta sobre un tema diferente, no hay ningún problema, nos podemos concentrar en eso. La cuestión es que por cuestiones de tiempo dispongo más o menos de 40 minutos para dedicárselos a ustedes. Así que debemos más o menos centrarnos en los temas más importantes. Se me dirán si empezamos únicamente con el nuevo tema o tienen alguna pregunta anterior a las cosas. ¿Ninguna? Bueno. Voy a compartir. La guía que se les envió. Son solamente 2 páginas, pero por favor tienen que repasarlas bien para poder trabajar las cosas. Lo que vamos a ver hoy, en esta ocasión, son números decimales. Las operaciones con números decimales son extremadamente similares a las operaciones con números enteros. Tienen unas pequeñas variaciones mínimas. ¿Listo? Pero igualmente las tienen. Entonces, ¿cómo las tienen? Vamos a ver cuáles son esas diferencias. En la guía tenemos una suma con números decimales, con una pequeña nota aclaratoria y un pequeño ejemplo. Después tenemos una resta con números decimales, con su ejemplo. Continuamos con la multiplicación con números decimales y su ejemplo. Y por último es la división de entre números decimales y 2 ejemplos más. ¿Listo? Eso significa que para tomarlo paso a paso, primero cómo se coloca, el segundo paso y cómo termina operándose. ¿Listo? Por eso es que se colocó de esa manera. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Por obvias razones, ustedes no necesitan hacer las cosas así paso a paso, ¿no? Ustedes pueden ir directamente al tercer paso y hacerlo todo ahí. ¿Por qué? Porque no hay necesidad que repitan el mismo las mismas cosas una y otra vez. Eso es solamente con fines didácticos. Después de esto, tenemos lo que son las actividades. Las actividades constan de 2 partes. La primera parte, pues, son ejercicios de suma, resta, multiplicación y división de forma directa, los van a estar realizando. Si ustedes se dan de cuenta, todos estos ejercicios se van resolviendo uno a uno, cada uno tiene su propio procedimiento, entonces se van a resolver con haber adquirido de manera eficiente los conocimientos previos. ¿Listo? Hay unas pequeñas variaciones en el punto E y en el punto F. Y es que no hay una sola operación. Por ejemplo, en este E tienen una división aquí y tienen una resta aquí. Además de que tienen un par de paréntesis. Pero nosotros con los números enteros estuvimos hablando de algo constante, que eran las operaciones combinadas, que era lo que resolvíamos primero, que era lo que resolvíamos después, que siempre hay una prioridad al momento de hacer los ejercicios. En el segundo punto, lo mismo sucede, un paréntesis con una suma, otra suma y una división. Entonces, ¿qué era lo que resolvíamos primero? Y otra suma, perdón. 3 sumas y una división. Entonces, que primero resolvíamos esto y después resolvíamos aquello otro. ¿Listo? Igualmente, ahí queda contenido cómo se debe resolver paso a paso. Bueno,
siempre, después de esto, nos vienen los problemas. ¿Por qué problemas? Porque siempre hay que llevar las cosas como un entorno más real. Entonces tenemos 4 problemas. No son complejos, pero necesitan ser de mucha atención. Ya ustedes saben que no hay un procedimiento fijo para resolver un problema, pero es la aplicación de cada una de las operaciones. Por ejemplo, tenemos el primero. Un agricultor ha recolectado 2 toneladas de plátano y 1.5 toneladas de yuca. Eso no es algo raro, incluso aquí en el entorno diario sucede. ¿Qué hace? Vende el plátano a un precio y vende la yuca a otro precio. ¿Qué es lo que tiene que saber? ¿Cuánta plata va a ganar? ¿Por qué tiene que saber esa cantidad? Porque es obvio, si no sabe cuánta plata gana, cualquiera viene y lo roba y le mete una vaina por otra. Y lo otro, ¿qué diferencia hay entre qué ganó, qué es que llaman? ¿Qué diferencia recibió entre la plata recibida por la yuca y la plata recibida por el plátano? O sea, mejor dicho, ¿con cuál de los dos ganó más y cuánto extra ganó con ese producto? Por ejemplo, ganó 300.000 más con el plátano o ganó 500.000 más con la yuca. ¿Listo? A eso es a lo que se le está pidiendo. El B, un carro consume 10.5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros y otro carro B consume 11.2 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Lo que se nos están pidiendo en estos ejercicios es consumo. ¿Cuánto va a consumir de combustible cada uno de los carros en un kilómetro? Bueno, si sabemos que 10.5 litros en 100 kilómetros y 11.2 litros en otros 100 kilómetros, ¿cuánto sería en un kilómetro? Uy, va a terminar consumiendo, por ejemplo, 0.2 litros o 0.3 litros. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que pensarlo un poquito, pero no es complicado. Siguiente parte, perdón. Y el costo del combustible que consumen en un trayecto de 28 kilómetros. Más o menos 28 kilómetros, ¿por qué? Porque es más o menos la distancia que hay entre Saravena y Fortul. Una distancia bastante cerca y relativamente normal. Por ejemplo, usted solamente tiene plata para ir de un sitio al otro. Entonces vas a pagar el combustible para viajar de un sitio al otro. Pero no quiere echarle de más porque desperdicia la plata. Entonces, si en un kilómetro consume tanta gasolina, ¿cuánto habrá de consumir en 28 kilómetros? Eso es lo que se le pide. Y tiene que considerar que estamos hablando del precio del combustible en dólares. ¿Cuánto vale el litro? El litro, ¿no? No se está diciendo que los 5 litros o el galón. El litro vale 0,25 dólares. Aunque debe haberle cambiado esta vaina de colocarle el galón mejor para que hubieran operado un poquito más, pero bueno. Simplemente son operaciones sencillas, pero necesitan pensarlas un poquito. C, ¿qué número multiplicado por 6,025 da como resultado un número 4 unidades menor que el número 40,15? Si son 4 unidades menor que 40,15, ¿qué número será? Pues 40,15 menos 4. Ahora, ¿qué número multiplicado por 6,025 da ese resultado? Más o menos son 36, algo. Entonces, ¿cómo haremos esa operación? Eso es lo que se les pide. Igualmente, aquí les dejo una pequeña clave donde dice pista. 6,025 por X es igual a 40,15 menos 4. No más, no les puedo decir más porque si no ya les estaría resolviendo el ejercicio. Antes eso es demasiado. Bueno, D, un litro de aceite pesa 0,92 kilogramos. Bueno, ya sabemos cuánto pesa. Ahora dice, calcula el peso de 8 bidones de litros de aceite cada uno. De 10 litros de aceite cada uno. Entonces, ¿qué es un bidón? Bidón no nos importa. Lo único que nos importa es que tiene 10 litros de aceite. Y si se sabe cuántos litros de aceite tiene y se sabe que un litro de aceite pesa 0,92 kilogramos, ¿cuánto pesarán esos 10 litros? Bueno, pesarán 7,5 kilos. Bien. Ahora, ¿cuánto pesarán 8 bidones? O sea, 8 bichos de esos. ¿Listo? Pero hay una parte B. Sabiendo cuánto pesa,
nos dicen, y los litros de aceite que contiene un bidón que pesa 23 kilogramos. Este es un bidón, nos sigue sin importar qué es. Solamente sabemos que pesa 23 kilogramos y que está lleno con aceite. Entonces, si sabemos que el aceite pesa 0,92 kilogramos y tenemos algo que tiene 23 kilos de aceite, ¿cuántos litros serán? Eso es lo que tienen que resolver en los problemas. ¿Listo? No hay un procedimiento fijo para resolverlos, pero importante, siempre se lo recalco, siempre se lo he colocado, una respuesta sin procedimiento no tiene validez. No sean tan olímpicos y decirme 5. ¿Y 5 por qué? Así me lleguen a la respuesta, no les puedo calificar porque simplemente no conozco el procedimiento que utilizaron para llegar a eso. ¿Listo? El procedimiento es necesario para poderle calificar los resultados. Siempre. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo. Haré de cuenta que eso es un no. Hay una No tenemos ninguna. Ok. Hay una cuestión más. Hay 3 videos aquí que se les colocó en los enlaces. ¿Estos videos son de qué? De cómo resolver las operaciones con números decimales, cómo se resuelven las sumas y restas, cómo se resuelven las multiplicaciones y cómo se resuelven las divisiones. ¿Listo? Igualmente, si este video no es suficiente, se les recomienda ir a estos 3 videos. Están en YouTube, no los eliminan ni nada, simplemente le da clic ahí con el teléfono y entran a poderlos ver en cualquier momento. ¿Listo? Bueno, continuando. Suma y resta con números decimales. Cuando se hace la suma y resta con números decimales, generalmente nosotros, ¿qué nos dan? Cuando hacemos una suma, nos dan algo como esto. De manera horizontal nos colocan todos los números. Entonces, para hacer la suma, lo que hacemos es organizarlos de manera vertical. Pero tenemos que colocar algo, una clave, una diferencia con los números normales. Es que cada uno de estos números, si nos fijamos aquí, tenemos una serie de decimales, una coma y un poco de números, excepto el 2. Entonces, ¿qué hacemos con esas comas? ¿Cómo lo acomodamos? La clave aquí es siempre colocar en línea las comas que queden bajo la misma columna. ¿Listo? Si se dan de cuenta, el 12,364 quedó la coma ahí. El 2 no tiene coma. Cuando un número no tiene coma, como ejemplo ese 2, la coma se le coloca al final. ¿Listo? Si fuera 15, ¿qué se hace? La coma se coloca al final. ¿Listo? Entonces es por eso que este se colocó ahí, para que la coma se alinee con las otras. Seguimos. El 4,65,2, 23,89, ¿sí? Todas las comas quedaron una debajo de la otra. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a operar de la misma manera. De tal manera que los números que nos queden en la misma columna, digámoslo así, en el mismo cuadrito, si están utilizando un cuaderno cuadriculado, se operan. Así como lo hacíamos con los números enteros, con los números naturales. ¿Listo? Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con decenas, unidades de 1000 con unidades de 1000. ¿Qué? Décimas con décimas, centésimas con centésimas y milésimas con milésimas. ¿Listo? Y empezamos. 4 más 0 que hay aquí, más otro 0, más otro 0, ¿da? 4. 6 más 9, 15, llevamos 1. 3 y 2 son 5. 5 y 8, 13. Y 1, 14. Va una. Seguimos. 2 y 2 son 4. Y una que llevamos 5 y 5 son 10. Y 3 son 13.
3, llevamos 1. 1 y 6 son 7. 7 y 2 son 9. Y una que llevamos, 10. 0 va 1. 1 y 4 son 5. Pero como dijimos, todas las comas van alineadas. O sea que como está bajando por acá, la coma tiene que quedar ahí. ¿Listo? Siempre las comas se colocan una debajo de la otra, de manera subsecuente. Entonces queda que el número del resultado, o el resultado de este número es 503,454 milésimas. ¿Listo? 503,454 milésimas. Así de fácil. ¿Listo? ¿Entendido eso? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Tenemos 322,897 menos 1465,2. Este es un ejemplo que tiene una pequeña trampa. Nosotros ya habíamos visto, cuando estábamos operando los números enteros, que cuando decíamos que 3 le quitamos 5, lo que hacíamos era al número más grande le quitamos el número más pequeño. ¿Listo? 5 menos 3, que era 2, y tomamos el signo del número más grande, que es el menos. ¿Por qué? Porque el 5 es negativo, en cambio el 3 era positivo. Entonces la respuesta era menos 2. En base a esta premisa, tenemos 322 y tenemos 1465. Sabemos que 1465 es más grande, pero aunque es el negativo, pero es el más grande. Y 322, aunque es positivo, es el más chiquito. Entonces, el 1465 lo colocamos arriba y el 322 debajo. Como lo colocamos de ese modo, entonces vamos a colocarlo así, ¿listo? Pero aquí presentamos una cuestión. El número de arriba tiene muy poquitos decimales, en cambio el número de abajo tiene más decimales. ¿Qué hacemos? Rellenamos con ceros. Si el de arriba hubiera sido 1465 solamente, pues también el 2 le hubiéramos colocado la coma y los ceros suficientes. ¿Por qué? Aquí siempre también, al igual que con la suma, debemos de recordar de alinear las comas. Siempre. Las comas van una debajo de la otra. Y empezamos. 0 menos 7 queda. No se puede. A 0 le pide prestado al otro. Quedan 10. 10 menos 7 son 3. Este le prestó, pero no podía prestar como era 0. Entonces pidió prestado. 10 le prestó una al anterior. Entonces 9. 9 menos 9, 0. Este prestó una. Ahora quedó en 1. 1 menos 8 no se puede. Le agregamos un unito. 11 menos 8 son 3. Seguimos. Este le prestó una. Entonces el 5 se convirtió en 4. 4 menos 2, 2. 6 menos 2, 4. 4 menos 3, 1. 1. Sin quitándoles nada, 1. Volvemos otra vez. Las comas se colocan una debajo de la otra. Como aquí colocamos en esta barra la columna de las comas, ahí se coloca la coma. El resultado, 1142,303. Pero hay algo importante que no debemos olvidar. El signo del número más grande era negativo. Entonces la respuesta debe dar menos 1142,303. ¿Listo? ¿Preguntas? Continúo. Chicos, si ustedes no preguntan, yo estoy seguro que ustedes están entendiendo todo. Si necesitan la presentación, ¿sí? Dime. ¿Me escucha? Sí, más o menos. Es que se escucha entrecortado. ¿Solamente usted o alguien más?
No sé. ¿A los otros se les escucha bien? Yo estoy viendo el procedimiento, pero no lo entiendo muy bien porque se escucha raro. Mm, es que de su parte también se está escuchando entrecortado. Se escucha así feo. Una cosita, ¿estás conectada por Wi-Fi o por datos? ¿Cómo? Ay, profe. No, casi no se le entiende, sinceramente. Bueno, ¿Me eh, entiende? a medias. Pues igualmente tengamos en cuenta una cosa, esto se los voy a subir como un video, ahora se los comparto, yo creo que se los subo a YouTube y ya, ¿listo? Para que así no haya ningún problema. Bueno, profe, está bien. Bueno, Sí. seguimos, multiplicación con decimales. Se realiza la multiplicación como si fueran entre números enteros, después se cuentan la cantidad de decimales entre los factores y se colocan en el producto. En otras palabras, vamos a multiplicar tal y cual lo hacíamos con los números enteros. Siempre, al menos en mi política para hacer las cosas, siempre coloco el número más cortico debajo y el número más grande arriba, pero eso no importa porque nosotros sabemos que 2 por 5 da 10, pero si colocamos 5 por 2 da igualmente 10, o sea que el orden de los factores no altera el producto. Una de las propiedades de la multiplicación. Entonces, empezamos, 3 por 5, 15. 3 por 3, 9 y una que llevamos, 10, 0, va una. 3 por 4, 12 y una, 13. 3, va una. 3 por una, 3 y una, 4. Seguimos con el siguiente número. 2 por 5, 10, 0, va una. 2 por 3, 6 y una, son 7. 2 por 4, 8. 2 por una, 2. Operamos. 5 no tiene nada, pues 5. Recuerden que siempre se deja un espacio con cada nuevo dígito que se va a multiplicar. 0 más 0, pues 0. 3 más 7 son 10. 0 va 1. 4 y 8 son 12 y 1 son 13. 1, 3 y va 1. 2 y 1 son 3. Listo, colocamos el número. Pero ahora viene la parte importante o la parte diferente de la multiplicación entre enteros. Aquí vamos a contar decimales, o sea, cuántos números decimales hay en esta primera parte, en este número, y cuántos hay en este otro. Yo les voy a trazar esta pequeña lineecita para empezar a diferenciarlos más. Empezamos. Los decimales son los números que hay a la derecha de cada coma. O sea, en este hay el 3, que sería 1, y el 5, que serían 2. Van 2. Y abajo hay uno más, o sea, hay 3 decimales. ¿Cuántos por todos? 3 decimales. ¿Listo? Entonces, debajo debe de quedar también, o sea, en la respuesta, debe quedar también otros 3. ¿Cómo entonces ubicamos el número? La coma, vamos a ubicarla de tal manera que nos queden 3 decimales. Empezamos. 1, el 5, 2, 3. O sea que si la ubicamos aquí, nos queda el 0 y el 5. 3 decimales. Nos quedaría exactamente la misma cantidad. O sea, llegaríamos al valor que estamos buscando. Esa es la única diferencia que se hace. Si se dan de cuenta, simplemente es una multiplicación entre números enteros y se le agrega, y se le agrega la coma en la cantidad de espacios que se determina. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, continuamos. División con decimales.
Cuando se habla de la división con decimales, hay tres casos diferentes. Primero, un decimal entre un entero. Después, un entero entre un decimal. Y por último, entre dos decimales. No, yo se los voy a resumir a un solo caso. No importa si tienen 5 decimales, si no tienen decimales, solamente vamos a resumirlo en un solo caso. El truco está en algo bastante sencillo. Averiguar la cantidad de decimales que tiene cada uno de los números y agregarle tantos ceros como sea necesario a, perdón, a la derecha del número que tenga menos decimales, o sea, se le agregan tantos ceros como sea necesario de tal manera que los dos números queden con la misma cantidad de decimales. ¿Cuáles dos números? El divisor y el dividendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, este 28,42 tiene dos decimales, el 4 y el 2. El otro, el 2,5, tiene un decimal, solamente el 5. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos a la derecha de él un 0. Ahora, 28,42 sigue con dos decimales, el 4 y el 2. Y el 2,5 ya no es 2,5, sino 2,50, ya tiene dos decimales, el 5 y el 0, ¿listo? Entonces, como tiene dos decimales a un lado y dos decimales al otro, los vamos a eliminar. Entonces nos queda 28, 42 dividido entre 25. Listo. 2842 dividido entre 25. Esto es una división clásica de las que ustedes han aprendido a hacer y conocen desde hace mucho rato. Ya no tienen ninguna diferencia. ¿Listo? Simplemente la operan tal y como saben dividir. Segundo caso, que el primer número sea el que tiene menos decimales. ¿Qué hacemos? Le agregamos ceros hasta completar y que queden la misma cantidad. Queda 10,10 con dos decimales y 0,05 otros dos decimales. Entonces, volvemos otra vez. Para colocar la división sería 10 dividido entre 0, 0, 5, ya sin decimales. Pero recordemos una cosa, 0,05 no es diferente de decir única y exclusivamente 5, es exactamente el mismo número. Entonces sería 1010 dividido entre 5. Otra vez, es una operación común y corriente, una división entre números enteros, no tiene ninguna complejidad extra. Por ahí alguien no me dirá, o que yo no hace falta que yo les coloque una operación, por ejemplo, 13 dividido entre 2,08. Y alguien me pregunte, ¿y cómo hacemos ahí? Bueno, siempre dijimos que cuando un número no tiene decimales, le agregamos una coma al final. ¿Y cuántos ceros le agregamos? Digamos que este no sea 0,8 porque estamos trabajando con dos decimales todo el tiempo, no vale. 2,81. ¿Qué hacemos entonces? Agregamos tantos ceros como sean necesarios para igualar la cantidad de decimales. 2, 3 ceros. Y después lo que hacemos es eliminar comas. Esta coma y esta coma. Y quedó 13.000 dividido entre 2.081. Dos números igualitos. Perdón, dos números enteros. ¿Listo? Ya se pueden operar de la misma forma clásica como siempre hacemos las operaciones. Pero, ¿y si llegase y les colocara al contrario? 0,0005 dividido en 2. ¿Qué hacemos? Otra vez, contamos decimales. Tenemos en este lado 1, 2, 3, 4 números decimales. Entonces, ¿cuántas comas deben ir? ¿Cuántos ceros deben ir allá? De la coma y 1, 2, 3,
4. Tenemos ahora sí la misma cantidad de decimales. ¿Qué hacemos? Eliminamos comas. Comas afuera, listo. Quedó 0,0005 dividido entre 20.000. 0,005 es lo mismo que decir 5, entonces eliminamos los ceros y quedó 5 dividido entre 20.000. Y volvemos y operamos tal cual como realizamos las divisiones entre números enteros. ¿Listo? No tiene más complejidad esto. Siempre se resuelven exactamente del mismo modo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces, esto hasta aquí es hasta donde llega la guía, ¿listo? Vamos a hacer algo. Voy a subir el video que se acabó de grabar. Lo voy a subir a YouTube para que lo puedan revisar ustedes después, en cualquier momento. No tiene, el trabajo este no tiene más. Así que solamente que se pongan pendientes, que presten atención, no lo dejen para última hora, tienen una semana para resolverlo y que sean juiciosos. ¿Listo? Ya se les envió el trabajo al grupo, así que cualquier cuestión me la hacen llegar, pero por favor revisen, lean, vean los videos y el resto ya me encargaré yo de ayudarles a resolver las cosas. Ya las dudas más complejas, ¿listo? Bueno, entonces demos por terminado aquí. Hasta luego, Jenny, que fue la única que quedó conectada. Buena tarde.